Vamos allá. No digo tanto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acudir hoy a esta presentación y agradecer a la librería Texto que dentro de las actividades que hacen todos los meses de iniciación cultural y además de presentación de libros hayan tenido a bien pues hoy invitar a Jaime Izquierdo, que me vais a permitir que diga que es su casa porque nos conoce muy bien, y también porque si os fijáis en la portada del libro que hoy presenta, que es la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita, pues esa portada no deja de ser Cangas. Efectivamente hace un tanto tiempo, pero eso es Cangas. El Palacio Conde Toreno se le ve muy bien, la zona del Prado del Molino, Puente Romano también la antigua Fábrica de la Luz, y esa representación pues la verdad que tiene mucho que decir porque no deja de ser mostrar todas las intenciones que tiene con el libro, ¿no? Jaime Izquierdo Ballina dice que tiene 61 años, yo no me lo creo. Es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo y es empleado público del Gobierno de Asturias y además de ello también, y por las tardes, ensayista. Me atrevo a decir que solamente por las tardes. Durante toda su etapa dedicada al desarrollo rural, más de 30 años, ha sido distinguido con diversos premios, como el Premio Europeo de la de Conservation Foundation del Reino Unido a la conservación del patrimonio natural, el Adolfo Posada de la investigación o el de la Fundación César Manrique a proyectos ambientales alternativos. Y ha publicado, todos los conocemos, numerosos artículos y libros, entre los que quiero destacar Marqueses, funcionarios políticos y pastores, El regreso del señor Hoffman y otros relatos de ambiente eterno, Asturias, región agropolitana, las relaciones entre el campo y la ciudad en la sociedad postindustrial, La casa de mi padre, Manual para la reinserción de los territorios campesinos en la sociedad contemporánea, la conservación cultural de la naturaleza y la gestión creativa del cabreo. He tenido la suerte de coincidir con él en algunos lugares y de escucharlo muchísimas veces, seguramente que al igual que todos vosotros y vosotras, y me atrevo a decir que si alguien hoy en nuestro país quisiese hacer una novela sobre lo que es la España rural y lo que significa la conservación y la protección del medio ambiente, es de obligado para esa persona que lea a Jaime Izquierdo. Es uno de los grandes referentes que tiene el desarrollo rural en nuestro país, ha estado presente en al menos 2 ministerios como asesor, ha participado muy de cerca en la creación de esa ley de desarrollo sostenible que tanto en falta echamos todos, que efectivamente tenga una dotación presupuestaria para cambiar lo que es el medio rural en nuestro país, y entiende muy bien, todos lo sabemos, cuál es la relación que tiene que darse entre la ciudad y la aldea, y cómo fruto de esa relación de los dos lugares en torno a lo que nos organizamos los seres humanos, los animales que habitamos en definitiva ese medio, pues resulta que es uno de los referentes. Y quiero agradecerle mucho que haya decidido estar hoy aquí con nosotros, porque desde que le nombraron comisionado para el reto demográfico en Asturias, pues la agenda la verdad que le ha venido a crecer constantemente, ¿no? Creo que su nombramiento al frente de ese comisionado responde no a una manera de que tenga él de gestionar directamente unos recursos, sino que fruto del compromiso directo del presidente de Asturias, de Adrián Barbón, repensemos todos, y cuando digo todos me refiero a todas las administraciones, pero en conjunto con el conjunto de la sociedad, qué es lo que tiene que ser nuestro medio rural y cómo podemos abanderar y avanzar hacia un desarrollo rural distinto al que tenemos ahora, que esté plagado y lleno de oportunidades para la gente que se quiere quedar a vivir en nuestros lugares. Joe Wilkins, en El hueco de las estrellas, define esa relación entre quienes viven y habitamos el medio rural y quienes lo piensan desde su despacho desde dos perspectivas. Por un lado, para quienes son los paisajes duros y hostiles, que son para quienes los habitamos, y por otro, para los que tienen o ven en estos paisajes una inesperada belleza para admirar. Seguramente todos pensamos en las dos perspectivas y seguramente pues tengamos que acercarnos mucho a la literatura como lo tienen los ensayistas como Jaime Izquierdo, que nos acercan a otra visión totalmente distinta, a la de la cooperación, a la de cómo se tienen que interrelacionar esos dos medios para que esto sea otra cosa totalmente distinta. Pero hoy el protagonista es él y sus 2 ensayos,
Y antes de que él pueda ahondar en toda esa filosofía que tiene para entender el medio rural, quiero ceder la palabra en primer lugar a Madalena, que es quien va a dedicarnos a unas palabras y hacer un poco más de introducción sobre el motivo por el que hoy estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo en primer lugar quiero agradecerle a Jaime que haya pensado en mí. Estoy muy orgullosa por ello. Hace muchísimos años que nos conocemos, 23, acabas de decir hace un momento. Y aunque hayan pasado tantos años, seguimos coincidiendo en la forma de pensar y en la forma de entender cuál es nuestro medio rural y cuál es nuestra implicación para con él. Yo lo que cuando me dijo que tenía que hablar del libro, pues claro, evidentemente me lo leí y enterito. y bueno, quiero un poco trasladar o hacer como tal y como yo entiendo el libro, que es un manual para seguir, un guión para seguir, pues a lo mejor ser como el ejemplo práctico de esa teoría por mi trayectoria vital vinculada a la aldea, ¿no? El libro es una manera de reflejar lo que piensan y hacen muchos de los pueblos actualmente, y yo también me siento identificada con lo que en él se plasma. Sí que comparto con él los análisis que hace de las causas que nos llevó a estar en la situación que estamos en los pueblos, como exactamente la industrialización, como las políticas erróneas que nos dejaron de lado la zona rural, si no tuvieron en cuenta ni vieron la migración que se estaba produciendo buscando mejores condiciones de trabajo, y cómo tampoco supieron, por esa dejadez, transmitir a las ciudades que los pueblos, las aldeas, son las principales suministradoras del alimento, de naturaleza, de biodiversidad que necesitan los pobladores de las ciudades. También estoy de acuerdo en el planteamiento de los objetivos y de las necesidades que hay que acometer para que la aldea se mantenga y para que exista esa aldea de futuro. Porque coincide con mi visión y con mi planteamiento cuando decidí quedarme a vivir en el pueblo, en Posada. Yo nací en un pueblo, en una aldea, y me trasladé a otra aldea y soy aldeana, y con mucho orgullo. Yo también me desprendí de ese estigma que tenía y de esas connotaciones que tenía ser aldeana, porque también a lo mejor en la adolescencia sí que las sentí como algo que me intimidaba, pero yo eso lo tengo muy superado. Y cuando decido junto con Rafa, mi marido, quedar a vivir en Posada, en un pueblo, lo hacemos con todas las consecuencias. Lo hacemos porque sabemos que queremos vivir en ese sitio y no en otro. Queremos vivir en un entorno, queremos formar parte de ese medio y queremos echar raíces ahí y tener nuestros hijos y formar nuestra vida en él. Sí que también es verdad que yo me gusta mucho pensar las cosas, y fui consciente de que eso implica un esfuerzo y un compromiso por la convivencia con la comunidad y con los vecinos. No vives en un sitio, en un edificio, en un bloque en el que no tienes ninguna comunicación con el que vive enfrente, y no, que es lo que se ocurre en una ciudad. Vives en un pueblo y ya es necesaria esa interrelación y esa relación y esa convivencia con el resto de los vecinos. Y también asumimos asumí la responsabilidad y el compromiso de profesionalmente desarrollarme
en el pueblo y aprovechar las oportunidades y buscar un futuro en Posada. Sí que estoy totalmente de acuerdo en esos dos elementos que son necesarios para la aldea del futuro, que es la cooperación entre los vecinos, ese compromiso, ese trabajo en equipo. Las asociaciones son fundamentales, forman parte del enriquecimiento personal, y así fue como yo, con esa visión que tenía, que corresponde con la de él, en 1995 constituimos una asociación de mujeres, Agua Blanca, que tuvo una trayectoria importante y que bueno, al final fue hace muchísimos años. Ahí eran dificultades, muchas dificultades, pero sí que nos empeñamos, y entre las cosas que nos dio por hacer fue la de rehabilitar un espacio para que el pueblo fuera más guapo, para que fuera más cómodo, para que tuviésemos un lugar de convivencia, y acometimos cantidad de obras en la que en principio éramos mujeres, pero que conseguimos el respeto y la ayuda y la cooperación del resto de las personas, de nuestra familia, de nuestros maridos, de vecinos. Y bueno, fue una asociación que trabajó mucho con objetivos, porque yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo en cooperación, que es absolutamente necesario, tiene que tener un objetivo y tiene que tener un fin. O sea, no puedes hacer cosas, es mi planteamiento, no puedes hacer cosas sin una finalidad que redunde en el beneficio de esa comunidad. Y sí que nos empeñamos en una parte de nuestra actividad fue en eso, otra parte la dedicamos a la formación. Yo sí que en aquella época no era estos años en los que se habla tanto de mujer emprendedora, en que se potencia, en que se ayuda. Entonces no aparecía ese concepto por ningún sitio. Yo sí que organizábamos cosas pensando en que pudiera surgir alguna iniciativa que aportara algo económicamente, aquella que lo pusiera en marcha. Hubo varios intentos, pero no fue posible. Si hubiera sido años más tarde, yo estoy convencida que en aquel momento, que tampoco se daban las condiciones porque todavía había posibilidades económicas y no se pensaba en otras cosas, si no hubieran sido otros intentos, hubieran salido cosas. Y bueno, las asociaciones efectivamente contribuyen a eso, a dinamizar el pueblo, pero las asociaciones esta mañana dijeron que tenían que tener un líder. Yo no creo tanto en la necesidad de un líder como en la iniciativa individual de cada uno puesta al servicio del conjunto, porque si ese líder cae la asociación, y tiene que haber inquietud y tiene que haber iniciativa y tienen que ponerse en común para un fin que redunde en el beneficio de todos y fines que te ayuden a ser consciente de tu territorio, de quererlo, de saber el significado que tiene la tierra, y encaminadas, ya que estamos en el medio rural, a eso. La asociación tuvo un recorrido y la caída de un líder pues significa un letargo en la asociación. No está desaparecida, lo que no quiere decir que no vuelva a funcionar. La falta de continuidad por gente joven, el no asumir responsabilidades por todo el grupo, y esa cosa que también dice Jaime en el libro, que hay que tener en cuenta como la parte oscura que hay en todos los pueblos, ¿no? Esa parte oscura, esa cara oscura de la comunidad, que hay que tener muy clara, que no debe intervenir, hay que dejarla al lado si quieres conseguir un fin así. Y bueno, está ahí parada. No sé si se retomará en algún sitio, pero en algún momento, pero sí que es verdad
que es fundamental para el desarrollo económico, reactivación, dinamización de un pueblo y para abrir ver otros puntos de mira y aprender, formarte personalmente. Y paralelamente a eso, y dentro de los compromisos que yo asumí que asumimos quedándonos en el pueblo, pues bueno, una de mis inquietudes, primero continuamos con un negocio familiar, un bar tienda, con la ayuda que era de mis suegros, con 50 años de trayectoria, que me ayudaba mi suegra porque Rafa tenía otro trabajo y otra función. Y evidentemente eso que ahora decimos que es tan necesario en los pueblos porque un pueblo sin chigre no es nada, lo dejamos morir. Lo dejamos morir porque hubo un cambio en las formas de consumo, la industrialización trajo, o una determinada forma de vida trajo la aparición de los economatos, la aparición de las superficies comerciales, los gustos de la gente porque a lo mejor lo que hay en la ciudad era mejor que lo que había en el pueblo. Entonces eso se empezó a notar junto con la legislación pensada también para las tiendas de las ciudades que era imposible mantener, con lo cual aquel negocio y forma de trabajo y profesión que yo iba a tener empezó a decaer, pero como sigo diciendo que cuando asumes esa responsabilidad tienes que aprovechar todos los recursos que el entorno te da, pues bueno, yo mientras tanto saqué una plaza de cartero rural, porque al final la profesión de cartero rural es una profesión absolutamente imprescindible en el medio rural y en los pueblos, porque tiene mucha más trascendencia que llevar una carta a un pueblo. Llevo 30 y tantos años de cartera y bueno, sí que era verdad que tenía una jornada muy pequeñita, pero paralelamente a todo lo que teníamos en marcha, bar, tienda, dando las últimas bocanadas, asociación, tal, pude llevar a cabo lo que yo consideré que podía ser mi medio económico, mi actividad económica, a través de mi permanencia en el pueblo y a través de mis recursos, y fue empezar con una actividad de turismo rural. Esa actividad de turismo rural fue mi vida profesional durante estos 20 y tantos años. La concebí como una actividad que tenía que ayudarme a conservar y a proteger nuestro legado patrimonial, todo lo que habíamos heredado, ponerlo en valor. Bueno, Jaime dice que muchos empresarios no invierten de turismo rural, no invierten en el paisaje. Yo no concibo el turismo rural sin que haya una actividad agroecológica alrededor. Es que él también dice que una aldea que incorpore el turismo rural, si no gestiona el campo y si no fomenta las actividades agroecológicas, deja de ser una aldea y por lo tanto es la esencia del turismo rural, y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no hacemos un turismo rural de fantasía. Nosotros lo que pretendemos es poner en valor lo que tenemos, mantener el patrimonio cultural, el patrimonio tradicional, mostrar la forma de vida de los pueblos, y que todo lo que el visitante percibe tiene que saber y tiene que darse cuenta que viene por una intervención de la gente que vive en el campo y como consecuencia de una forma de vida. Nosotros seguimos con la huerta y sí contribuimos al paisaje porque seguimos manteniendo el campo y eso que crea biodiversidad y naturaleza. Es verdad que la oferta de turismo rural creció mucho y se desvirtuó. Ese turismo rural a mí no me gusta y ese es un turismo rural que no comparto.
Entonces, bueno, es más, uno creo que lo hice además pensando en que era una alternativa para nuestro territorio. Casi trabajé más otra vez, por el bien común que por el mío propio. Y el resultado que tenemos ahora es resultado de mucha gente que se unió, de un equipo de empresarios que se unió y que trabajan por un bien común, que es por dinamizar un territorio turísticamente. Y como pusimos en marcha el festival en peligro de extinción, que tiene mucho significado, muchísimo, y es que a través del turismo la gente o de ese evento conozca, pues eso, las huertas, cómo se planta una berza, por ejemplo, o que disfrute de la gastronomía, o que sepa que hay ovejas, que son xaldas, que son nuestras, y que hay mucha gente que está manteniendo el entorno porque está cuidando esas ovejas. Bueno, esa es la filosofía del turismo rural y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Y bueno, estoy soltando un rollazo impresionante. Impresionante, pero bueno, dicho esto, yo me quedo con lo importante, con las causas, con los objetivos, con las necesidades y con los elementos importantes que tiene que haber en la aldea cosmopolita del futuro. Que el recurso humano es fundamental, la querencia a la tierra también, el trabajo en equipo, por supuesto, y luego todo lo demás que tiene que salir a partir de ese plan estratégico para las aldeas y para el medio rural. Posada al final, mira, lleva camino de ser una aldea cosmopolita. Mira, tiene un equipo de gente que trabaja conjuntamente cuando se necesita. Sigue con actividades agroecológicas que mantienen el paisaje. Tiene algún profesional que utiliza las tecnologías para trabajar y su trabajo está fuera. Tiene familias que se van asentando porque es un lugar agradable para vivir. Nos falta mucho, muchísimo, pero ya creo que es por partes externas de donde tiene que venir ese ayuda. Bueno, dicho esto, el libro de Jaime es un manual que hay que leer y que es el guión para poder seguir manteniendo el entorno rural y las aldeas. Pues voy a contarte un pequeño secreto. Sí. Que es que por aquí lo que decimos es que al pan pan y al horno lena. ¿No es así? ¿No es así? Está bien. Bueno, os agradezco las intervenciones y agradezco a Toño el que nos haya abierto su casa para presentar una casa de libros, para presentar un libro. Y yo quería empezar con una equivocación, que las equivocaciones son muchas veces, y los errores son muchas veces la fuente de hallazgos imprevistos, ¿no? Hay muchísimas investigaciones, muchísimos hallazgos de la humanidad que se descubrieron como consecuencia de una equivocación, es decir, salirte del camino dirigido. Uno de ellos, bueno, mira ahora, que es el proceso de vulcanización. Por lo visto, la persona que estaba intentando coger el látex de los árboles, el caucho, para hacer algo, pues se equivocó y al final inventó un neumático, pero no era la intención. Por lo visto se le quemó, estuvo mucho tiempo, algún error cometió y descubrió que realmente gracias a ese error había descubierto algo muy importante, ¿no? Lo digo porque en la presentación Víctor cometió un error en la lectura de uno de mis libros que me encanta, porque es que dijo El regreso del señor Hoffman y otros relatos de ambiente eterno. Entero. Y es entero. Pero dijo eterno, ¿no? Y entonces me di cuenta que el ambiente tiene que ser eterno. Y acabo de darme cuenta ahora gracias a la errata de lectura, ¿no? Porque la sostenibilidad es el ambiente eterno. Es decir, que siempre sea ese medio ambiente. O sea que Víctor
si algún día escribo algo, diré que fue gracias a ti, que tú lo dijiste y tal. Así pasaré menos vergüenza. Muchas gracias. Pasaremos a la historia como haber descubierto un concepto nuevo. Porque el medio ambiente no funciona. El ambiente tiene que funcionar entero. Y en el ambiente entero, que lo decíamos esta mañana, forma parte el hombre. Y el hombre es el que es capaz de generar ambiente entero, ¿no? O sea, el medio ambiente no va. Y el ambiente eterno es la solución canguesa a la sostenibilidad. Al desarrollo sostenible en Cangas, gracias al alcalde, se va a llamar ambiente eterno. Bueno, dicho eso, que son siempre las curiosidades de eso, pero me encantó, ¿no? El hallazgo, ¿no? Y luego lo del hueco de las estrellas, y esta mañana ya estuvimos hablando de un montón de cosas. Cuando hablábamos de presentar el libro con Toño, a mí se me ocurría que estuviera representado por los dos personajes o dos personajes posibles dentro de lo que es la ciudad agropolitana o la villa, ¿no? La villa en realidad es una pequeña ciudad, y que estuvieran pues el alcalde, que es mejor representante de la villa, y no solo de la villa sino del concejo, pero bueno, en este caso el papel de la villa, y una aldeana, Lena, que curiosamente ahora el término aldeano ya ha dejado de ser un término peyorativo, ¿no? Durante mucho tiempo fue un término peyorativo, pero ahora empieza a haber un orgullo, y es muy importante, porque hubo gente que me dijo, ay, no utilices esa palabra y tal. Digo, sí, es que hay que reivindicarla, porque la palabra es esa, aldea y aldeano, pero hay que reivindicarla, porque los que estaban equivocados son los que lo plantearon en términos despectivos, ¿no? Y de hecho, la concepción de aldeana en esa perspectiva negativa se da también en las grandes ciudades. Yo tengo unos amigos del barrio de Salamanca que son unos aldeanos del barrio de Salamanca. Y de hecho, cuando salen del barrio de Salamanca, van a espacios similares al barrio de Salamanca, tienen mucho dinero, pero son profundamente aldeanos, no salen de ahí. Conocen todas estas marcas Gucci y todo esto, pero no salen de ahí, no ven más. Y entonces cuando los sacas de ese ambiente no saben nada. Entonces esos sí que son aldeanos en sentido muy negativo, a pesar de que tengan unos cochazos y tal, pero son profundamente aldeanos. Por tanto, en ese sentido, la palabra aldeano no corresponde a alguien de la aldea, sino que podría ser sustituida por otra palabra, que no sabría ahora decir cuando alguien es muy limitado y está poco evolucionado, ¿no? Pues eso se da en cualquier circunstancia, ¿no? Y no precisamente en la aldea, donde lo que tenemos es lo contrario. Gente con muchos conocimientos, muchísimos. A lo mejor no sabe escribirlos, y de hecho hay en uno de los libros anteriores contaba una anécdota de algo que sucedió en una visita de unos estudiantes de geografía de la Universidad de La Laguna, que iban en un autobús por la medianía de la isla, y de repente vieron un letrero que decía se vende vino, pero vino se escribía con B. Entonces los estudiantes se rieron mucho, y el profesor les preguntó que de qué se reían. Dice, no, es que acabamos de ver un letrero de uno que decía se vende vino y escribió vino con B. Y entonces preguntó, ¿todos los que vais sabéis cómo se escribe vino? Dijo, sí, con V. Y dice, los que vais en autobús, ¿quién sabe hacer vino? Y los chicos que eran de Santa Cruz y tal, ninguno sabía. Y dice, entonces, ¿quién creéis que es más ignorante? ¿El que no sabe cómo se escribe o el que no sabe cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se mide la ignorancia de la gente? Bueno, por tanto, esa idea de que los aldeanos, eso ha caído en desuso, y ahora ya lo reivindicamos abiertamente. Hay que reivindicar la aldea con una función nueva, que es la cosmopolita. En las presentaciones de los libros, a mí, más que hablar del libro, que lo hago, me gusta hablar de lo que en cinematografía se llama el making of, cómo se hizo o por qué se hizo el libro. Y el libro tiene su origen en una frustración. A mí las frustraciones me dan mucho rédito, y la frustración viene porque en la anterior legislatura, al inicio, antes de las elecciones anteriores a la anterior legislatura, yo di una conferencia en Oviedo que se titulaba ¿Para qué sirve el campo en Oviedo? A lo que rápidamente los del Sporting se apuntaron para decir, para ir nosotros de vez en cuando y ganar 2 o 3-0, ¿no? Bueno, se refiere al campo en el sentido de lo que hay alrededor de la ciudad. Y en aquel momento, entonces la conferencia era la agrupación municipal socialista, la AMSO, y el candidato era Venceslao. Y yo le dije, Vences, si te haces alcalde, prepárate, porque te voy a dar la vara para que se ponga en marcha un proceso en el que Oviedo recupere el campo que tiene en la periferia.
Oviedo no es solo la ciudad, Oviedo es un concejo y tiene una representación territorial de un campo precioso que no estamos atendiendo. Y dijo, y si no te haces alcalde, no te pongas celoso porque yo le dé la vara al que esté de alcalde. Porque alguien tiene que empezar. Esa es una operación que nos lleve probablemente 20 años, pero que hay que iniciar. Y dará tiempo a que esté un partido, esté otro. Pero lo importante en las transformaciones de las ciudades son los grandes procesos de cambio, no los liderazgos momentáneos. Eso al final pasa a los libros de historia, pero lo realmente importante son los cambios, ¿no? Bueno, entonces Wenceslao se hizo alcalde, me llamó y me dijo, ¿te vendrías a trabajar aquí? Y dije yo, sí. Eso fue una conversación de noviembre. Dijo, ¿en qué condiciones? Digo, las mismas en las que estoy trabajando en el Principado, me vengo a trabajar al Ayuntamiento de Oviedo. Perfecto. Vale, esa fue lo que... No se podía. No se podía porque yo no soy funcionario, porque no sé qué. Empezamos a dar vueltas. Luego la RPT. Bueno, fue acumulándose el tiempo y yo le dije, Vences, estamos ya a mitad de la legislatura y no hemos conseguido que un funcionario que quiere trabajar en una línea consigamos. ¿Pero por qué no se conseguía? Porque nunca se había hecho, porque no había el puesto. Todas esas dificultades que tenemos, solo sabemos hacer las cosas como están. Y cuando intentas hacer otra cosa diferente, hay un montón de dificultades. De manera que cuando ya se aproximaba, faltaba como año y medio, yo le dije, Vences, aunque me llamaras ahora ya no me daría tiempo. Sí, de hacer una relación, una RPT, un lío, si se aprobaba, si no se aprobaba. Dije, no se da tiempo. Entonces dijo, no me va a quedar más remedio que escribir un libro. Para contarlo, ya que no lo voy a hacer, porque yo lo que quería era irme al Ayuntamiento de Oviedo, poner en marcha una ciudad agropolitana y ya no habría nada más que explicar porque los hechos hablarían por lo que queríamos hacer. De manera que como no lo pude hacer, me tuve que poner a escribir un libro. Bueno, entonces empecé a escribir, a diseñar qué es una ciudad agropolitana. Y una ciudad agropolitana es una ciudad que sabe cuidar el campo que tiene alrededor. Porque las ciudades no están cuidando el campo que tienen alrededor y tienen muchos problemas. Y no saben por qué tienen problemas. Y tienen problemas porque no cuidan el campo. De manera que podrían incorporar en su política municipal la custodia y el trabajo del campo. Que no les costaría mucho. Lo que les está costando es cambiar la mentalidad. Pero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de mentalidad, de cambio de mentalidad. Bueno, el caso es que a la vez cuando empecé a escribir me di cuenta que hacía muchas referencias a algo que tenía que ver con unos conocimientos que no estaban en la ciudad, que estaban en la aldea. Y entonces hablé con el editor y dije, Benito, estoy todo el rato hablando de que en la aldea tal. Digo, bueno, yo creo que habría que hacer otro libro. Dijo, bueno, pues no te metas en un libro, si no acabaste un libro, ¿para qué te vas a meter en otro? ¿Por qué no haces dos en uno? Y al final decidimos hacer un libro que son dos libros. Uno es el dedicado a la ciudad agropolitana y el otro dedicado a la aldea cosmopolita. Pero lo más importante del libro, curiosamente, ya me pasó en otras ocasiones, no es el título, es el subtítulo. Porque el subtítulo está marcando la orientación, lo que se quiere decir. Y el subtítulo del libro es La ciudad agropolitana, el subtítulo es Hacia una ciudad responsable con el campo, ciudad responsable con el campo. Y esto ya aclara mucho más. Y hacia, es decir, empezar a tener responsabilidad. Como uno tiene responsabilidad con las cosas, uno tiene responsabilidad con los hijos, con el trabajo, la ciudad tiene que empezar a responsabilizarse. Y tiene que abrir una reflexión sobre eso. Y la aldea cosmopolita hacia una aldea responsable con la naturaleza, porque la aldea no es otra cosa que una pequeña ciudad que sabe gestionar naturaleza. Y esa función que era histórica se la quitamos. Pero es que además no solo es histórica, es que es esencial. Sin eso la aldea no existe. Si no es un cascarón. Tú a una aldea le quitas eso y ¿qué es? Bueno, es otra cosa, no es una aldea. La aldea es una pequeña ciudad o una protociudad o una entidad protourbana que sabe gestionar la naturaleza. Y eso es lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Lo hace mucho mejor que la ciudad, lo hace mucho mejor que las consejerías, lo hace mucho mejor que las universidades, lo hace mucho mejor que los centros de investigación, lo hace mucho mejor que los que investigan la biodiversidad, porque lo hace en la práctica. Y le hemos quitado la función eso a la aldea. Por tanto, deberíamos devolverle esa función y deberíamos devolverle atributos para que lo haga. Entonces nos estamos situando claramente en una sociedad, en un planteamiento que tiene que ver con el futuro. Y el futuro, ya sabéis que es incierto, nadie sabe, no sabemos si saldremos vivos de este local. Creemos que sí,
pero no, nadie tiene que de repente se hunda y libre yo solo y mañana lo cuento a la prensa, fue terrible, murieron todos y tal. No, nadie nos lo garantiza, ¿no? Lo más probable es que sí, que salgamos vivos hoy aquí, pero nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero también es cierto que hay muchas posibilidades de que el futuro se parezca a aquello que nosotros querramos que sea el futuro. Por eso es importante diseñar posibles futuros. Y es importante compartirlo. Y es importante que se lean los libros. Yo estoy conmovido por Lena. O sea, se aplicó tanto la lectura que acabó dislocando un hombro. Es decir, porque tiene un mérito. Es decir, el libro solo lo leyó el editor, o sea, yo que lo escribí, el editor y Lena. O sea, a fecha de hoy tiene 3 lectores nada más. Bueno, pues no sé qué iba a decir. Se me fue con la tontería, se me fue. Sí, el futuro. Es importante diseñar futuros y compartirlos. Y aquí hay dos. ¿Cómo puede ser una ciudad que se haga responsable con el campo? Y cómo puede ser una aldea cosmopolita. En la primera parte ya hay muchas ciudades que lo hacen, muchísimas. O sea, cuando metáis lo que llaman agricultura urbana, vais a ver cómo muchísimas ciudades en Inglaterra están haciendo eso. Cómo han recuperado el primer cinturón que producía alimento a la ciudad, que estuvo haciendo eso toda la vida. Lo veréis en el libro. En las ciudades medievales, la fundación de ciudades en Europa es en la Edad Media. La mayoría de las ciudades se constituyen en la Edad Media. Y en esas ciudades había que tener 3 cosas. Una muralla, porque eran tiempos muy violentos en los que se caneaba mucho, y entonces tenías que tener una zona de protección, una muralla. Tenías que estar en un otero para ver por dónde venían las hostias, por dónde nos van a atacar. Tenías que tener cerca agua, tenías que tener una zona de producción de alimentos cerca, una vega. Y eso es el ideal de ciudad medieval. Pero esas ciudades medievales que se establecieron allí mejoraron mucho el campo. ¿Por qué razón? Porque los detritus, los residuos urbanos, los residuos de la gente que vivía en la ciudad eran recogidos y con eso se cuchaba el campo. Lo que ahora hacen las ganaderías, antes lo hacían los humanos. Y entonces eso le venía bárbaro, porque los suelos cada vez eran más ricos. Por tanto, las ciudades y el campo se enriquecieron mutuamente. El campo daba de comer a la ciudad y la ciudad nutría al campo. Y eso se mantuvo durante siglos. Por eso los mejores suelos agrarios de Europa están alrededor de las ciudades. Seguramente en esta foto que estamos viendo, esas vegas de Cangas de Narcea y esos pastizales que se ven ahí estaban súper enriquecidos. Eran suelos muy profundos y muy fértiles. Bueno, pues ahora estamos volviendo a recuperar ese campo. Están volviendo algunas ciudades. Aquí todavía no nos hemos planteado eso a nivel nacional. Por eso, uno de los capítulos del libro reclama una idea que expuse esta mañana, que es: necesitamos una política de Estado para la aldea y una política de aldea para el Estado. Y necesitaríamos también una política de Estado para la recuperación del campo alrededor de las ciudades. Creando un marco, pero sabiendo que la responsabilidad es de la propia ciudad, la ciudad de Oviedo. Antes estábamos comentando, antes de entrar con Collar, antes de entrar en la presentación, estuve tomando un café con Collar, y Collar me planteó una cosa que tiene que ver con algo que sale en el libro, pues, curiosamente, que es que una de las piezas fundamentales de Oviedo, a los efectos de intentar recuperar el campo, es una finca que tienen en el Naranco, que se llama el P. Vidal, que es una finca pública, que puede ser el corazón de la recuperación del Monte Naranco. Pero claro, curiosamente Collar me estaba planteando eso y traía el libro a la mano, y digo, pues ahí hay un anexo que explica lo que yo no pude hacer en el Ayuntamiento de Oviedo. Entonces, ya que no lo pude hacer, lo conté y lo cuento ahí. Se cuenta como bases, ¿no? Las bases para la recuperación de una ciudad agropolitana, en el que se plantean algunas reformas. Son sugerencias y son propuestas, no es nada cerrado, pero deberían leerlo los responsables municipales. Una de ellas, una de las ideas que yo creo que requiere una reflexión, es la forma en la que hacemos jardinería en las ciudades. Cuando vais a Oviedo vais a encontrar un montón de jardineros que están segando encima de lo segado. O sea, esperan ¿por qué? Porque son muchos. Y hay una jardinería preciosa, preciosista, pero intensiva. En la rotonda que está enfrente del Colegio de Médicos, en la Plaza de América, lo normal es encontrar 4 o 5 jardineros
en unos 300 metros cuadrados 200 metros cuadrados de rotonda. Quita floritu, pon floritu, quita floritu, pon floritu. Claro, y entonces, esta jardinería es una jardinería barroca. Desde el barroco aquí no se nos ocurrió hacer otro tipo de jardinería. La jardinería entra en la ciudad con el barroco. El barroco provoca un cambio importante en las ciudades. Antes hablamos de las ciudades medievales, luego llegaron las del Renacimiento, luego llegó el barroco. El barroco va a hacer dos cosas o tres importantes, más, ¿no? Pero vamos, por destacar tres. Va a hacer los grandes ensanches, las grandes avenidas, porque entra el carro, entra el vehículo y necesita ya una mayor distancia, ¿no? Entra el carro por fin en la ciudad. El carro que se utilizaba para la comunicación entre ciudades de repente empieza a circular por las charrés, todo esto llega con el barroco. Llega la ciudad monumental, las grandes avenidas, los arcos, y la jardinería, que hasta ese momento formaba parte de las grandes casonas, sale y se convierte en una jardinería pública. Y aparecen unos servicios de jardinería pública. En aquel momento no hacía falta que la ciudad se preocupara de la periferia rural, porque la periferia rural estaba siendo gestionada por los campesinos, que tenían ahí sus fincas y tenían sus explotaciones y abastecían de leche a la ciudad, de pan, de fruta, de carnes. Bueno, eso funcionaba así, por tanto no hacía falta. Pero 200 y pico años después resulta que los jardineros siguen haciendo jardinería intensiva en el centro de la ciudad, y en la periferia están los jabalís. Como marcharon los campesinos, se instalaron los jabalís. Y los jabalís entran a destrozar las rotondas que estuvieron poniendo flores por la mañana los del servicio de jardinería. Todavía no nos hemos dado cuenta que podríamos hacer una jardinería más laxa, menos intensiva en el centro de la ciudad. Es decir, en la rotonda, pongo la rotonda porque es sintomático, si entendemos eso podemos entender más cosas. La rotonda de la Plaza de América bien puede tener unos abedules, unos tojos, un par de piedras y tal, y cambia y se sujeta sola, y esos 6 bien pueden estar gestionando el Monte Naranco a través de un rebaño municipal y con turnos y organizados de otra manera, ¿no? De esa manera evitaríamos los jabalís, estaríamos creando riqueza y haríamos una jardinería mucho más sostenible, mucho más rentable, y estaríamos reteniendo el CO2. Es decir, muchas de las soluciones que se plantean tanto para la aldea como para la ciudad son coincidentes con los grandes retos de la humanidad: retener el CO2, mejorar la biodiversidad, evitar los incendios. Todas esas cosas están en manos de proyectos innovadores, pero de verdad, yo dentro de 20 o 30 años yo creo que esto se va a hacer, ¿no? Yo no estaré aquí, pero tú sí vas a estar. Entonces tú dentro de 30 años, coño, apareció por Cangas de Narcea un tipo que dijo esto y tal, coño, y luego esto se hizo y tal. Y entonces cuando se diga van a decir, menuda tontería, pero si eso era evidente. Pues esto va a ser evidente porque es obvio. O sea, luego a mí los libros me da como vergüenza hacerlos. Digo, pero esto que estoy diciendo es de una obviedad. Pero es que no hemos caído ahí. No hemos caído ahí, ¿no? Por tanto, no me voy a extender más, ¿no? El libro es un libro, y es verdad que lo dijisteis los dos, es un manual, es un libro que obliga a una lectura sosegada, a ir y volver a él, que te permite diseñar, que te permite generar nuevas ideas. Y en lo tocante a la aldea, es un libro que se plantea para reencontrarse con algo que Armando Palacio Valdés dio por perdida, la aldea. Armando Palacio Valdés escribe La aldea perdida, y tenía razón, porque lo que venía encima es que iba a aniquilar a la aldea. La industrialización iba a aniquilar a la aldea, y Armando Palacio Valdés lo ve, y ese mundo quedó sepultado por la industrialización. Pero ahora podemos levantar los cascotes de la industrialización y vamos a ver si nos reencontramos con la aldea. Y ese es un ejercicio en el que tenemos que implicarnos todos. Y hay aquí algunos aldeanos notables, están los de Moal por aquí, seguramente algún sitio más, donde se están tocando y se están perfilando piezas que tienen que ver con el futuro. Algunos detalles de calidad, ¿no?, que son importantes. El que una aldea sea capaz de organizar una carrera internacional, porque seguro que es internacional ya, viene gente de todos los sitios, de montaña, indica que la aldea puede hacer muchísimas más cosas de las que nos podemos imaginar. Por tanto, dejemos a la aldea que explore sus posibilidades y hagamos lo que estábamos diciendo antes. Démosles solo las bases para hacer una política de Estado para la aldea, y ya verás cómo la aldea nos va a hacer una política de aldea para el Estado, es decir, para el resto de la sociedad. No me extiendo más, os agradezco el que estéis aquí, os agradezco de nuevo a Treito que hayáis abierto las puertas,
Y yo confío en que en el futuro empecemos a ver en Asturias aldeas que empiecen a caminar hacia lo cosmopolita, porque lo dijimos esta mañana, las aldeas tienen más oportunidades de producir cosas que nunca en la historia. Es decir, una aldea hace 60 años hacía quesos, no sé qué, tal, bajaba a la villa a vender, si vendía bien y si no vendía, se lo vendía a las renoveras y subía. No tenía más relación con el mercado exterior que esa, ¿no? Ahora puede organizar una carrera de montaña, o puede organizar un encuentro de periodistas, o puede organizar un encuentro de fotógrafos, o puede tocar la gaita como los de Porrúa y acabar tocando la gaita en Nueva York. Puede hacer lo que quiera, depende de su genialidad, pero una cosa tiene que hacer sí o sí: gestionar el territorio que le tiene, en el que vive, porque si no lo gestiona él, si no lo gestionan los aldeanos, lo van a gestionar los osos, los jabalíes y los lobos, y no van a hacer la misma gestión, no van a hacer la misma gestión ni de coña. Bueno, pues ahí lo dejo y muchas gracias por la atención. Bueno, pues yo creo que unos minutos para intervenciones, alguna pregunta, alguna reflexión en voz alta que queráis hacer. Este es el último libro que escribo, ya lo dije en Oviedo y es verdad, no vuelvo a escribir más, acá sí me lleva por delante, pues son 400 páginas y ya no me va a dar tiempo. Yo sí puedo preguntar, en la Casa de la Cultura por la mañana hablabas de una gran ciudad, sacaste ahí una foto de una gran ciudad, que hablabas que sí sería la última gran ciudad. Más bien quería decir que es la última versión de la ciudad, esta es, sí. ¿Por qué los políticos apuestan tanto por esas grandes ciudades y no apuestan más por las aldeas? Porque en Asturias, hay ciudades pequeñas, una ciudad en Asturias de 300.000 habitantes no es grande, pero ¿por qué lo quieren meter todo en una gran ciudad en el centro de Asturias? Bueno, yo no diría que es tanto una intención política hacer una gran ciudad en el centro de Asturias, si te refieres al área metropolitana, y tampoco diría que el hecho de que hayamos ido a la concentración urbana sea una cuestión de los políticos, sino que es una cuestión de nuestra propia condición humana. Por alguna razón, que ya los propios griegos, Aristóteles cuando escribió Política y hablaba de la polis, decía algo así como la polis, la ciudad, es un gran invento de la humanidad. Lo que ocurre es que, como todo invento, debe tener principios y límites, y si no tiene eso no irá bien. Lo cierto es que la historia le dio la razón a Aristóteles en que la ciudad no iba a ir bien. La ciudad se desbordó, no tanto los griegos, que habían mantenido un tamaño de ciudad muy interesante, precisamente porque se la sujetaron a los límites del crecimiento, y las ciudades griegas se caracterizaban por algo esencial, que era no querían perder el aire de aldea, no querían perder el contacto con el campo, y por tanto no podían crecer mucho. Entonces cuando la población iba a crecer, se producía una colonización. Aparecía las ciudades griegas se reproducían por colonización, se instalaban en otro sitio y volvían a colonizar otro territorio. En cambio Roma, como gran imperio, primero los griegos no tenían un imperio, ¿no? Pero los romanos sí. En cambio Roma es una metrópolis de acumulación, llega a tener 1 millón y pico de habitantes, una barbaridad, empiezan a tener grandes problemas. El modelo actual de la civilización industrial fue el modelo romano, acumulación. Y nosotros en Asturias tenemos 4 pequeñas o 6 pequeñas ciudades en medio de la zona centro, pero el nivel de las megalópolis por el mundo y siguen creciendo. Es decir, son abominables, son estructuras tremendas, prácticamente tienen un comportamiento, hay algunos urbanistas que lo plantean así, como tumorales, son como tumoraciones de la tierra, son cánceres. Una gran acumulación, una ciudad de 25 millones de habitantes produce unas condiciones de insalubridad brutal, ¿no? Y eso no es la política. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que lo produce. Es la economía, es el hipercapitalismo, es la civilización. Hacia eso donde vamos. Nosotros en Asturias ese problema no lo tenemos. Por mucho que la discusión sea... El área metropolitana central es un planteamiento de reorganización de un sistema de ciudades. Lo cual, y yo sé que es verdad, parece que eso va a limitar el crecimiento de los demás, ¿no? Es decir, yo creo que lo que habría que reclamar ahí es un proyecto de región donde encaje también un área metropolitana que funcionalmente es. Lo cual no quita que
haya un proyecto para los otros. ¿Cuál es la función del suroccidente? ¿Cómo va a funcionar algunas villas industriales que tenemos en el litoral, el caso de Navia? ¿Qué pasa con las villas del oriente, que están muy influenciadas económicamente por la influencia del País Vasco, y económicamente va muy bien? Bueno, en fin, todas esas cosas. Pero el común denominador de toda Asturias es la presencia de las aldeas. Porque eso sí que cada aldea debería tener su capacidad para diseñar, o cada parroquia, qué quiere hacer con su vida, cómo quiere reorganizar su espacio, ¿no? Y ahí es donde le damos un poco de aire en el libro, ¿no? Pero la estructura urbana de Asturias es una estructura bastante interesante, ¿eh? Son pequeñas ciudades, tienen el tamaño ideal de los griegos. En ese sentido estamos bastante bien. ¿Qué más? Ángel. Dale, dale. Llevo varias charlas asistiendo ahora en el último meses, asistiendo a dos o tres, bueno, hoy dos. ¿Te has aburrido ya? No te Lo contrario, entiendo enseguida. No lo diría, ¿no? Y en las anteriores te oía hablar de desasosiego, ¿no? Porque era la misma enfermedad que yo. Yo también tengo muchos desasosiegos últimamente. Una amiga me dijo hace poco que era la crisis de los 40. Pero luego me dijeron que al cumplir los 41 se curaba y sigo peor. Yo quería preguntarte en el libro, en la introducción que hace Yves Carpentier, habla de los grupos líderes, y un desasosiego que tengo es en este grupo líder y veo que los líderes los están machacando, ¿no? desde la propia administración o porque los estamos dejando que nos machaquen, no lo sé muy bien. Mi pregunta es, bueno, aquí habla de un futuro prometedor o que podría tenerlo si los Estados miembros apuestan por ello o incluso los propios grupos. Sí. Quería Bueno, esta es una muy buena observación, muy buena reflexión. El prologuista al que se refiere Ángel es Yves Charpentier, que es uno de los padres del programa Líder. Cuando yo le pedí el prólogo y cuando me mandó el prólogo, que eso lo dije en la presentación de Oviedo, estuve a punto de no publicarlo, porque es mucho mejor que el libro. Entonces me dio un ataque de envidia y de cuernos. Dije, no lo publico porque me machaca el libro, ¿no? Bueno, es broma. Es decir, en realidad el mejor resumen del libro es el que hace en el prólogo Yves, pero no solo hace un resumen magnífico, sino que aporta unos toques de calidad a lo Messi, que le da al libro una dimensión extraordinaria, algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en Francia. Pero lo más importante, siendo esto importante, lo más importante del prólogo de Yves es el entusiasmo. Alguien que fue el que creó el Líder, que lo está viendo cómo se está burocratizando, que está viendo cómo en algunos sitios se comportó no exactamente como lo habían previsto sus creadores, y sigue insistiendo en esa idea, ¿no? Y abre las puertas a lo que dice Ángel, ¿no? Y aquí tenéis un buen programa Líder. Hay un buen equipo de gerencia, hay un buen equipo de presidencia, de consejo de administración del Líder, del consejo de dirección, y aquí pueden suceder cosas con las aldeas y con la villa. Yo estoy convencido también, porque además Belén y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Esta perspectiva de la aldea cosmopolita yo creo que les va a venir bien a los programas Líder. Es decir, tienen que ser ellos los que lideren este proceso por el cual, ¿qué va a necesitar una aldea cosmopolita para funcionar? Que ya lo decía antes Lena, que ya empieza a haber atisbos, ¿no? Lo primero, tiene que tener una comunidad, y una comunidad con cierta capacidad contrastada, ¿no? Si ustedes tienen comunidad y saben hacer cosas, pueden hacer cualquier tipo de cosa. Lo segundo es determinar las propiedades que tiene la aldea o la parroquia, cuáles están en uso y qué expectativas tienen los propietarios con esas tierras, de manera que eso nos permita decir, bueno, pues en tal aldea hay disponibles, porque los empresarios, los propietarios están mayores, ya no
pues tantas hectáreas de huerta, tantas hectáreas de pastizal, tantas hectáreas de monte bajo, tal. Tenemos esta disposición, tenemos esto, ¿no? Y a partir de eso vamos a hacer un plan de gestión, ¿no? En el libro se utiliza no la concentración parcelaria, sino que se habla de algo más blando, que es la concertación parcelaria. Es decir, yo pongo mi parcela y aporto mi parcela para juntarla con todas las demás y crear una unidad de gestión para todas esas parcelas. Entonces nos permitirá tener un rebaño de la propia aldea, y ahí necesitamos una entidad de gestión, que sería una cooperativa. Una cooperativa que se haga cargo de la gestión de esas tierras en las que los propietarios ya no van a hacer nada con ellos y que las ofrecen. El que no las quiere ofrecer, no las ofrece. Pero a ese le vamos a decir, como se matorralice y empieza a criar los jabalíes, vas a tener que ponerte a currártela. Entonces vas a acabar aportándola. Y luego, probablemente, para evitar los gastos o los problemas a la cooperativa, se puede ir a un sistema de toda la vida, que sea la maquila. Es decir, descontados los gastos de todo lo que me lleva a gestionar eso, la producción se lleva a maquila. Y si tu finca, y si tú aportaste tantos metros cuadrados a esa tal, pues te corresponde tanto por ciento, que eso funcionó toda la vida. ¿Y eso qué hace? Los años que vienen malas, propietarios y gestores comparten las maldades. Y los años que vienen bien, pues van bien las cosas. Es decir, estamos intentando diseñar una aldea de ese estilo, pero es que a mayores podemos ir acumulando más cosas a esa aldea. Podemos ir acumulando, si reformamos la PAC, aquellas cooperativas que estén gestionando el territorio de esa manera y produciendo un determinado paisaje, porque hemos determinado cómo queremos que sea esa aldea, reciben una retribución, es decir, reciben una prestación por pagos de servicios agroecológicos. Todas esas cosas son posibles, porque además encajan ¿con qué? Con la idea de que estamos reteniendo el carbono en el suelo, estamos evitando los incendios, estamos manteniendo la biodiversidad agroecológica del territorio, estamos creando empleo, estamos haciendo paisaje, que luego le viene bien al turismo rural, estamos haciendo algo que es ponte a caminar y el camino aparecerá. Por tanto, de lo que veréis aquí cuando veáis lo de la aldea cosmopolita, no hay nada que forme parte de la ciencia ficción. En cualquier caso, formaría parte de la afición a la ciencia, ¿no? Tener afición a una ciencia, pero una ciencia paisana, una ciencia campesina. Y yo creo que eso, los grupos de desarrollo rural tienen que cogerlo, porque es el elemento diferencial que los puede separar de no caer en lo que pueden caer, que es una oficina de ayudas, como hay tantísimas, ¿no? Son el elemento diferencial, el elemento laboratorio, el elemento de vanguardia del territorio. Y sacar esa bandera y decir, aquí estamos los líderes y vamos a empezar a trabajar este asunto. Conmigo podéis contar para eso, ya por descontado. Y podéis contar también, pues supongo que con la Consejería de Desarrollo Rural, si no lo dijo el consejero en público, en privado ya lo anunció alguna vez, ¿no? En ese sentido, que quiere que los grupos participen activamente en todo este asunto. Por tanto, miel sobre hojuelas, ¿no? Estamos en disposición de poder hacer cosas más divertidas de lo que hacemos, ¿no? Quería preguntarle algo que tiene que ver con el límite de la ciudad y el límite del campo. Es decir, ¿dónde, hablabas de Oviedo antes, dónde situamos Oviedo con un límite, con el resto, con la gente que vive en pueblos de Oviedo, pero que son gente que tiene chalés, que tiene no sé qué, que tiene... Es decir, ahí hay una mezcla de cosas que al final esa gente también tendrá que intervenir en el desarrollo de ese territorio, como puede pasar aquí en pueblos que tenemos cerca, como Corias, como Limé, estoy pensando en grande y en pequeño, ¿no? Claro, hay mucha gente que vive, pero que no tiene nada que ver, pues no tiene, vive allí, pero no tiene terreno, o no tiene no sé qué, y la visión de esa gente sobre ese desarrollo de ese pueblo puede ser distinta. Entonces podemos entrar en una fase de saber quiénes van a opinar y con qué medios, aquellos que tienen terreno, aquellos que tienen tierra, aquellos que tienen unas hectáreas o las huertas que hablabais antes, o todo lo que vive allí. Por lo cual estamos involucrando a gente que a lo mejor dice, mira, yo vivo aquí, pero por el hecho, por la salud, ¿no? Porque hace el aire sano y ya está. Es decir, ¿eso cómo se limita? Es muy interesante porque es verdad que, de hecho lo comentamos esta mañana, ¿no? La ciudad explotó y mandó fragmentos urbanos al campo, que ya no es campo, sino que son fragmentos urbanos, es metralla, ¿no? Entonces, la cuestión de eso que estás planteando, pues en Oviedo se ve mucho, ¿no? Yo vivo en San Claudio, y entonces por una parte ves los vestigios de lo que fue una sociedad campesina organizada para abastecer a la ciudad,
Es decir, se ven todavía la estructura, el tamaño de las paneras y los hórreos. Eso lo comentábamos con Joaco alguna vez. Cómo a medida que te alejas a las zonas más marginales, los hórreos son más pequeños. ¿Por qué? Porque la producción es menor, ¿no? Entonces, alrededor de Oviedo ves las grandes hórreos, las grandes paneras y tal. Claro, ahí se combinan varios elementos. En cualquier caso, la propiedad es la propiedad. Es decir, si tu propiedad es una propiedad de un chalet y tú lo tienes vallado y tú estás ahí, en ese fragmento, y por tanto tú, vale, sigues ahí, no va a haber ningún problema contigo. A mí la que me interesa es la finca de al lado que está abandonada. Porque, lo verás en el libro, hay una propuesta de lo que se llaman unidades de concertación parcelaria, no de concentración. Y en el caso de Oviedo me salen 10, ¿no? Cojo Oviedo, el límite urbano, y luego empiezas a ver el campo, ¿no? Sale la del Naranco, la de Olloniego, unas más montunas, otras más de Vega, ¿vale? En esas unidades de concertación parcelaria lo primero que habría que saber es de quién son. Porque un problema que tenemos para intervenir sobre el territorio es que no sabemos de quién es. Hay que determinar la propiedad. Hay que hacer un trabajo importante de determinar la propiedad. Y después, una vez que tengas la propiedad, ir a hablar con cada uno de los propietarios. Y decirle, ¿tú qué expectativas tienes con esa finca? Muchos de ellos no sabrán ni que la tienen. Dicen, no, a mí si me la gestionas, o sea, ¿tú estarías dispuesto? Sí, vale, uno que está dispuesto. Y sobre eso dibujamos ya lo que queremos hacer con cada unidad. Mira, esta unidad podría ser trabajada así. Y en esas unidades tiene que haber una intervención pública. ¿Por qué razón? Yo lo veo a través de rebaños, en el caso de Naranco. ¿Por qué razón? Porque un problema que tienen las huertas en Oviedo es que el que tenga una huerta que se prepare, porque la va a machacar el jabalí. Como tengas jabalís en la finca de al lado, tu huerta no va a dar un tomate ni una en la vida, porque te lo van a fozar un día sí y otro no. Por tanto, necesitas una intervención para darle estabilidad al territorio. Y una vez que tengamos esta estabilidad, esa es una estabilidad de control público. Y algunas medidas como decir, oiga, si usted tiene una finca abandonada, yo estoy dibujando posibilidades. Imagina que estamos aquí reunidos, somos el pleno del Ayuntamiento de Oviedo y estamos pensando cómo combatir este asunto. Lo que no tiene sentido es que queramos combatir los jabalís a través de eliminación sistemática de jabalís. ¿Por qué razón? Porque no vamos a solucionar el problema. Es como si los médicos lo saben bien. Y hay algunos medicamentos que son sintomáticos. Te alivian el síntoma, pero no te arreglan la enfermedad. Por tanto, tenemos un problema grave, que es una enfermedad de falta de gestión del territorio. Tenemos que gestionarlo, ¿no? Por tanto, a partir de ahí habría que ver toda la casuística. Y, por supuesto, el que tenga un chalet, que tal, ese ni participa y estará encantado. Ese no creo que tenga ningún inconveniente. Al contrario, estará encantado con que las fincas de al lado empiecen a producir. Ese, a lo mejor, lo que puede hacer es consumir los productos que tiene la huerta de al lado y meterse en... Es decir, por poner un ejemplo, ¿cómo se llama? El centro asturiano. Yo estoy seguro que los que van, el centro asturiano de Oviedo, tú un sábado por la mañana, yo paseo mucho por el Naranco, pueden subir 400 familias o 300 familias, como haya buen día, al centro asturiano. Tú en el aparcamiento del centro asturiano colocas un tenderete con productos del Naranco, de todas las fincas del Naranco, y la gente de la que sale de jugar al fútbol, de no sé qué, compra la lechuga, compra no sé qué, con no sé cuánto más, y carga el coche y se marcha para casa. Y está contribuyendo a la conservación. Y estoy seguro que lo hacen. Bueno, pues esas cosas son las que tenemos que rehabilitar. Tenemos que volver a dar sentido común a eso que estuvo toda la vida, que es que eso funcionó hasta los años 50 del pasado siglo XX, desde el origen de la ciudad. Y los últimos 50 años nos despistamos, ¿no? Por tanto, hay muchas interrogantes con el asunto. Pero lo primero es que pónganse ustedes a pensar en cómo van a gestionar el campo. Hay una frase que la recojo en el libro, que es de unos demeres, que dicen... los demeres somos de pueblo. Mueres no está en Oviedo, está en Sierra, Dice, los demeres somos de pueblo, pero no te olvides que desde aquí vemos la pica a la catedral, Te está mandando tu mensaje. Desde aquí sabemos lo que pasa en Oviedo, pero al revés no. Oviedo no sabe lo que pasa en Meres. Entonces ha llegado el momento de que nos enteremos, Muy bien. Pues nada, agradeceros a todos y todas vuestra asistencia, agradecer a Elena que haya compartido con nosotros hoy esta mesa, a Toño por invitarnos a su casa y hacer posible esta presentación, y a Jaime, pues además de agradecerle que esté hoy aquí, lo que espero es que te escuchen mucho, y sobre todo desde el puesto de responsabilidad en el que estás ahora, porque resulta que de los frutos que de esa responsabilidad seas capaz de sacar y todos seamos capaces de ver, pues será una parte muy importante del próximo futuro muy cercano que tenga Asturias. Así que muchísimas gracias y mucho acierto. Muchas gracias. Gracias.
Muy bien.